No todos han creído en el Evangelio, dice el Señor. Vamos a meditar hoy la primera lectura del día 30 de noviembre, último día del mes de noviembre. Y hoy la iglesia lo recuerda a la fiesta de San Andrés, el mártir, el apóstol que fue los primeros que fueron escogidos junto con Pedro. Creo que es el hermano de Pedro. Quédese, hoy tenemos buenas noticias. Vamos a meditar la primera lectura donde nos da mucho en qué pensar lo que sucede en nuestro tiempo. ¿Por qué nosotros no tenemos fe? Número 1, dice, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclaman si no son enviados? ¿Cómo lo proclamarán si no son enviados? Quédese y vamos a meditar hoy. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declara con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que invoca, pues todo el que invoca al Señor como a su Dios será salvo por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no cree en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie quien se lo anuncie? ¿Y cómo van a hablar quienes lo anuncian si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que lo han oído, pues la Escritura dice la voz de los mensajeros que ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje, el otro día, una noche, se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Síguenme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Gloria a ti, Señor.
Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síguenme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, el hijo de Zebedeo, que estaba con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también a ellos, dejándolos, y enseguida la barca y su padre los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, inmediatamente, realmente la iglesia que lo está conmemorando a San Andrés, el hermano de Pedro, hermano de Simón, que después se llamó Pedro, que significa piedra, que es el vicario de Cristo, y ahora tenemos la sucesión apostólica. Pero es semejante ver todo lo que Jesús dijo en su palabra. Esto tenía que cumplir. ¿Fueron mártires? Sí, porque lo dijo el Señor. El Evangelio de ayer lo decía él en su palabra. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Eso se cumplió y se está cumpliendo en este tiempo todavía. Porque cada uno de nosotros buscamos al Señor, pero a veces lo vemos muy lejos. A veces solamente de labios, de dientes a labios. Y lo vamos a ver acá. En primer lugar dice: basta con que cada uno declara con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos para que pueda salvarse. Y listo. Parece que Pablo fuera lo que hablan por ahí de las otras religiones que dicen la sola fides, o sea, la sola escritura, o la regla relativa. Parece ser, pero no lo es así. Y muchos están confundidos en esto. Grandes académicos, eruditos que tratan de ver que así es y no es así. Porque dice aquí, en efecto dice, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Yo lo puedo encontrar a Jesús en mi corazón, creer en el corazón. ¿Y qué significa creer en el corazón? Todo lo que el Señor dijo en su palabra, todo lo que Dios dejó escrito, y lo tenemos que creer en el corazón. Y para poder proclamar con mi boca para la salvación. Porque si no creo en el corazón, seguramente no estoy lo que dice el Señor en su palabra. No estoy seguro o no estoy creyendo la palabra del Señor. Así de fácil. No podemos inventar algo si no hemos creído en el corazón. Porque si no quedaría, como dice la Escritura, en Isaías 29:13. Nos dice algo, dice el Señor: ya sé que este pueblo se me acerca con la boca. Oiga lo que dice. No solo es declarar con mi boca ya la salvación llegó, no. Y por eso les digo que no es la sola fides, o no es la sola escritura, sino que lo que dice Isaías es, dice el Señor, ya que este pueblo se me acerca con la boca y me glorifica con los labios, mientras su corazón está lejos de mí, y su culto a mí es precepto humano y rutina. ¡Aleluya! Queridos hermanos, si yo no lo creo en el corazón, podría hablar 1000 palabras al día, pero está lejos del Señor. Me da tristeza decirles eso. ¿Cuántos habemos en este mundo
que hablamos de Dios, pero está lejos del Señor nuestro corazón. Es que es tan fácil hablar con la boca. Sí, que yo puedo declarar que Jesús es mi Señor, pero está lejos del Señor porque no está raizado en mi corazón. Por eso decíamos ayer, la semilla es aquel que cae a la orilla del camino. Germinó, pero vino el demonio o el diablo, lo arrancó para no creerlo. ¿Se acuerdan que le decíamos ayer el Evangelio? La palabra ha llegado a mi mente, a mis oídos, y yo puedo proclamar que Jesús es mi Señor. Pero no ha llegado a mi corazón, el demonio me la arranca y entonces hablo cualquier doctrina que son buenas. Y no es así. O puedo decir que todas las religiones son buenas y porque habla de la Sagrada Escritura. Eso se llama solo de boca, no del corazón. Sigamos. ¿Qué más dice? Para alcanzar las... Por eso dice la Escritura. Aquí vamos a seguir avanzando un poquito más abajo. Todo el que invoca al Señor como su Dios será salvado por él. Todo lo que, eso sí es cierto, lo que dice Joel. Vamos a ver lo que dice Joel, capítulo 3, versículo 5. Dice, todos los que invocan el nombre del Señor se librarán. En el monte Sión quedará un resto, dice el Señor. Todo lo que invoca en el nombre del Señor se librarán. Eso lo dice Joel. Claro que sí, lo que invocamos al Señor, lo pongo en el nombre del Señor, sí, pero si no está en mi corazón, entonces dice lo que dice Isaías 29:13, solamente de labios. Aquí tenemos 5 pasos donde vamos a encontrar lo que dice la Escritura. Ojalá que nos da tiempo, Señor. Dice, número 1, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Ahí está. Si no está ahí en la profundidad del corazón, ¿cómo lo voy a invocar el nombre del Señor? Claro, todo mundo conoce al Señor, hasta el demonio conoce al Señor, ¿sí o no? Hasta el demonio tiembla, dice, pero no está en el corazón. Número 2, ¿cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? Ahí viene algo más profundo. Podemos escuchar, pero no sabemos escuchar lo que dice el Señor. Podemos escuchar ruidos, pero no sabemos discernir. Ahí está el problema. No podemos alcanzar, no lo podemos decir al Señor, el Señor es mi Señor, mi Dios, si no puedo discernir y escuchar su palabra. Número 3. ¿Cómo irán si no hay nadie quien lo proclame? Aquí hay un problema difícil. ¿Cómo van a escuchar el pueblo si no hay nadie quien proclame? Si en este tiempo la gente no quiere hablar de la Biblia, quieren hablar de un teólogo o de un documento de la iglesia, que eso está bien. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo lo irán si no hay nadie quien proclame? ¿Quién es el que tiene que proclamar? Al que le llama obispos, sacerdotes, diáconos y laicos. Son ellos los que tienen que hablar. Y si no hablan, ¿cómo vamos a escuchar? ¿Cómo lo vamos a creer? ¿Cómo va a llegar la profundidad del Señor a nuestro corazón si nadie quien proclame? Si las iglesias solamente hablan un poquitito de 5 minutos y ya, listo. Ahí cree que está la salvación. Más que uno a veces llega cansado, a veces las bocinas no está bien, no escuchó nada y no dijo nada, no me dejó nada. Solamente más que acto de presencia. Por eso el proclamador tiene que asegurarse hablar de la palabra de Dios, si no, está cumpliendo lo que dice aquí. ¿Cómo lo oirán si no hay nadie quien proclame? ¿Quién proclamará? Si no hay... Aquí viene el número 4. Vamos a ver si... ¿Y cómo
¿Cómo proclama si no son enviados? Aquí viene un problema gravísimo, gravísimo ese problema. Porque cree que la gente hablar de Dios, agarrar la escritura y voy a predicar en el parque y agarra un autoparlante y empieza a hablar, decir lo que dice la escritura. Si no es enviado, no tiene autoridad. Está usurpando el nombre del Señor, porque como decíamos hace 3 días, muchos vendrán usurpando mi nombre. Y ese día lo leímos 3 versiones bíblicas para estar seguro. Por eso es necesario que nosotros debemos saber a quién debemos escuchar, si es enviado o no es enviado. Es lo difícil ahora, en este tiempo. Muchos quieren hacer títulos, muchos quieren hacer predicadores sin ser enviados. ¿Quién los están enviando? Todo aquel que trae la sucesión apostólica. Pero que yo soy bautizado, porque todos debemos anunciar. Sí, claro, todos debemos anunciar, pero tienen que ser enviados. Para eso también tenemos que ser preparados. Conocer los misterios de la iglesia. La doctrina de la iglesia. El magisterio de la iglesia, si es verdad o no es verdad. ¿Por qué digo esto? Porque no solo de hablar de un magisterio sin conocer nuestra iglesia. No puede decir que en las Sagradas Escrituras, si no conozco qué es lo que define a la iglesia como madre. Por eso, muchos en este tiempo se dejarán escuchar a doctrinas diabólicas, según dice 1 Timoteo 4:1 en adelante. Habrán tiempo que ya no soportarán la sana doctrina y escuchan a doctrinas extrañas. Porque no son enviados, y los que no son enviados hacen 1000 cosas para hacer una varita mágica para que le escuchen y griten, hacen milagros, decimos, este sí trae un mensaje, pero no es enviado. Solo los enviados, los que trae desde el comienzo, cuando hoy la iglesia lo está celebrando a San Andrés, mártires, apóstol. Ellos son los que recibieron el mandamiento, la doctrina en la boca del Señor, y luego estos apóstoles lo dejaron por boca de los padres de la iglesia. Ahora viene la sucesión apostólica. Esos son los enviados, pero ahora que salieron hace 500 años no son enviados, o sea, son falsos. Así de fácil. Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes el mensajero que trae la buena noticia. Sigamos todo. Y por eso dice aquí al final, le dice Pablo, sin embargo, no todos han creído el evangelio. Porque no cree el evangelio, entonces me voy no quiero jerarquía, no, que yo me voy directo. ¿Cuántos académicos que hay y se escucha en las redes sociales que no quieren ser gobernados por una jerarquía? ¿Por qué? Porque no son enviados, porque quieren autonombrarse pastores evangélicos, evangelistas, maestros, cualquier título que puede haber. Y porque no han creído el evangelio. Por eso recordemos lo que dice Isaías 29:13. Este pueblo me habla con su boca, pero su corazón está lejos. Y por eso dice acá, se cree en el corazón para alcanzar, con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con su boca para alcanzar la salvación. Y aquí vamos. Ahora viene buenas noticias aún más todavía. Por lo tanto, la fe viene por la predicación. Aquí está. Aquí viene. Si tú eres enviado, entonces tu predicación nace la fe. Una fe auténtica, una fe segura. Porque si escuchas a otro que no trae, que no es enviado, sí vas a tener fe, pero una fe divergersado, una fe negativa. Sí crees al Señor, pero no es lo que realmente dice Pablo acá. Porque a través de la predicación nace la fe. Entonces mi fe va a estar seguro de que Cristo dejó
la Eucaristía a través, cuando dijo, hagan esto en memoria mía. Y San Pablo dijo en Corintios, por 11, 26, por ahí más en adelante, hagan esto hasta cuando regrese, hasta cuando Él venga. Y Él no ha venido, así que sigue siendo el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, que es la presencia real del Señor. Eso se llama tener fe, porque son los enviados para poder creerlo, pero los que no creen esto no son enviados. Aquí hay mucho material que podemos platicar. Santo Dios, se me fue el tiempo. Entonces pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Sí, claro que sí, han oído, pero lo han oído. Claro que sí, lo han oído, pues la Escritura dice la voz del mensajero que ha resonado en todo el mundo. Esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién tenemos que escuchar. Si no es enviado, muchas gracias. Ahí nos vemos. Dios los bendiga, queridos hermanos.